Bueno, entonces, vamos a arrancar con Past Perfect, que es el último tiempo verbal ya que nos queda a ver. ¿Qué es el Past Perfect? ¿Alguno sabe? ¿Lo había visto alguna vez? ¿Saben para qué lo usamos? ¿Algo? Con el nombre formal quizás no, pero probablemente sí lo haya visto. Bien, bueno, entonces, voy a escribir acá un ejemplo. Generalmente se usa acompañado del pasado simple, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, when I arrived home from work, my sister had cooked dinner. Esta segunda parte, my sister had cooked dinner, sería el past perfect, ¿sí? Este had cooked va a ser el había cocinado la cena. En líneas generales, si yo quiero definir el past perfect, voy a decir que va a ser el pasado del pasado, ¿sí? Voy a tener una acción que ocurrió en el pasado, que sería acá cuando llegué a casa, y una que ocurrió antes de eso, ¿sí? Mi hermana había hecho la cena, o había cocinado la cena. Esto sería el past perfect. Se lo llama past perfect porque tiene una estructura similar al present perfect, nada más que en vez de tener el auxiliar en presente, o sea, have o has, lo tiene en pasado. En vez de have o has, vamos a usar el had. Entonces, la estructura es subject, para todos los sujetos el had, y por último, el pasado participio, que esto lo vimos mil veces, que sería la tercera columna en el caso de los verbos irregulares, o con ed en el caso de que sea un verbo regular. When the Beatles became famous, they had already played in many bars. Cuando se volvieron o cuando se hicieron famosos, ya habían tocado en muchos bares. Se puede llegar a encontrar solo el past perfect, pero lo más común es que siempre esté acompañado de la acción en pasado, que es como la referencia pasada y esto que pasó incluso antes. Voy a copiar acá un par de ejemplos más. I had studied a lot for the exam, but the teacher canceled it. Había estudiado mucho, pero la profesora lo canceló, ¿sí? Primero estudié mucho y después se canceló. Before he moved to London, he had lived in Paris for 3 years. Yeah. I had never heard of Juan when I met him. When I got the job, I had had 10 interviews. Cuando conseguí el trabajo, había tenido 10 entrevistas. ¿Se entienden acá los ejemplos? Sí. Sí, bien. Ahora, quiero que veamos un cachito con el último ejemplo. Si yo escribo, por ejemplo, I had 10 interviews, acá sería un past simple. Si yo esto lo quiero negar, voy a decir I didn't have 10 interviews. Si yo quiero decir esto en past perfect, voy a decir I had had. I had had 10 interviews. Había tenido 10 entrevistas. Si yo quiero negar el pasado perfecto, bueno, acá no vamos a usar el didn't have, porque en este caso sería el negativo de un pasado simple común. Yo lo que tengo que hacer acá es negar el had
y mantener la segunda parte con pasado participio, que en este caso quedaría con un hadn't. I hadn't had 10 interviews. No había tenido 10 entrevistas. ¿Sí? Entonces, en afirmativo, yo puedo decir I had studied a lot. En negativo, I hadn't studied a lot. Y la pregunta, had you studied a lot? El had, en este caso, funciona como un auxiliar que se usa en afirmativo, negativo y pregunta. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿El resto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Very good. Como les digo, no es tan común ver este tiempo porque siempre está como dependiendo de otro, pero bueno, si llega a aparecer, sepan que este had sería un había, habían, habíamos, etcétera, y después, bueno, el participio. Perdón, consulta, profe. Esa negación es had not, Claro, sí, ¿correcto? el Ah, hadn't ok. es la contracción de had not. Porque no, nunca lo había visto en realidad. Sí, sí, sí. Gracias. De nada. Es de hecho la única forma, o sea, en el único caso que ustedes pueden negar el had de esta forma es en past perfect. Por eso yo les decía que, por ejemplo, en past simple no pueden poner I hadn't any interviews, sino que tienen que poner sí o sí el auxiliar normal, digamos el didn't, y el verbo infinitivo. Claro, no, o sea, no, el auxiliar ahí es did. Claro, exactamente, sí, porque es pasado simple común. Bueno, bien. Este sería entonces el último tiempo que nos quedaba. Creo que alguno me había preguntado el otro día por el tema del going to, que no lo vimos. Vimos casi todos los tiempos menos uno de los futuros, que es el going to, porque no aparece tanto o no es tan común que aparezca en textos del estilo que ustedes van a leer. En cambio, estos en algunos apareció el Past Perfect, si bien no en tantos, pero bueno, cuando estábamos armando todo el contenido en la materia, sí aparecía, mientras que el Going to no. Pero bueno, el Going to es otro futuro más. Después, si lo quieren chusmear, pueden leer un poquito sobre el tema, pero bueno, con estos van a estar bien ustedes. Ahora vamos a pasar al tema de las relative clauses. Y las relative clauses van a ser similares, vamos a ponerlos entre comillas, a los conditionals, porque siempre tienen como más de una cláusula adentro. En el caso de las relative clauses, lo que vamos a hacer es agregar una de estas clauses para dar más información sobre algo de lo que estemos hablando. Esta información puede ser necesaria o simplemente un agregado que no sea imprescindible, pero bueno, se agrega la información a la misma oración. Siempre van a estar empezando por un pronombre relativo, que puede ser un who, un which, un that, un whose, o un adverbio relativo, como por ejemplo un when, where, why. Y bueno, vamos a meter esta clause adentro de una oración más larga. Por ejemplo, yo puedo decir, the company just called for an interview. O puedo decir, my best friend bought a car. Hasta acá tenemos dos oraciones comunes. Si yo quiero agregarle una relative clause, voy a agregar información para definir o, nada, agregar más datos sobre la cosa o la persona de la que estoy hablando. Por ejemplo, yo puedo decir, the company
that I applied to last week just called for an interview. La empresa a la que apliqué la semana pasada me acaba de llamar para una entrevista. Todo esto es una relative clause. ¿Por qué va a ser una clause? Bueno, porque tenemos un sujeto y un verbo. Además del sujeto principal, que es the company, y el verbo, que es called. En este caso, esta clause se la considera defining. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo a la empresa de la que estoy hablando. Si la empresa a la que apliqué la semana pasada me llamó. ¿Cómo voy a saber que es una defining clause y no una non-defining, que es la que vamos a ver ahora en el próximo caso? Porque está todo dentro de una misma oración y tenemos una coma simplemente después. Cuando yo quiero agregar data que es completamente extra, siempre lo voy a poner entre comas. Por ejemplo, my best friend, whose sister is a teacher, bought a car. Acá la oración principal habíamos dicho que era mi amigo o mi mejor amigo compró un auto. Y yo acá les agrego esta información. Cuya hermana es maestra, compró un auto. Todo esto que yo estoy diciendo acá entre las comas es información extra. ¿Sí? No define a mi amigo. Es simplemente aclarar de quién estoy hablando. Nada más. Información extra. Y como les dije antes, va a estar esta data entre comas. Siempre. Si yo la saco, se entiende perfectamente de qué estoy hablando. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Sí, bárbaro. Very good. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, puedo decir the restaurant where I usually go for my birthday is permanently closed. Entonces, la oración principal es el restaurante está cerrado permanentemente. Pero bueno, ¿qué restaurante? Donde generalmente voy para mi cumpleaños. Y todo esto va a ser la clave. Pero entonces, que sea defining o non-defining, depende de simplemente si le ponemos, o sea, Sí, cerramos entre comas. sí, da igual, da igual. Es porque es una decisión como medio Gramática. personal. Sí, yo puedo hacer la misma oración y elegir que sea defining o non-defining. Por ejemplo, Ah, perfecto. yo puedo decir, my brother who has a daughter traveled to Brazil. En este caso estoy diciendo que es defining porque estoy aclarando. ¿Qué hermano? Mi hermano que tiene una hija. ¿Sí? Si en cambio yo Perfecto. tengo un hermano solo y quiero agregar la data de que tiene una hija, puedo decir my brother, who has a daughter, traveled to Brazil. Es exactamente la misma oración. Nada más que en la de arriba estoy definiendo de qué hermano estoy hablando. Y en el segundo tengo un solo hermano y simplemente aclaro que tiene una hija. ¿Sí? Perfecto. La diferencia es mínima. Es como, ni siquiera es algo que quizás sea relevante para el contexto. Pero bueno, está bueno que sepan que puede haber así defining y non-defining. ¿Cuándo se pone that y cuándo who? Ahora eso les voy a Porque explicar. Sí, ese de my brother puede decir my brother, that one has a daughter. sí, that has a daughter, sí, en este caso sí.
My brother who or that has a daughter traveled to Brazil. Y también el that puede reemplazar el which. Por ejemplo, the job which I want has already been filled, por ejemplo. Acá, the job position. Acá. The job position which I want has already been filled. Puede ser un which o un that. ¿Sí? Tanto el which y el who pueden estar reemplazados por el that. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Okay. The reason why I don't go to the gym is because I don't like it. Y ahí el verbo principal es is. Sí, sería the reason is because I don't like it. Y acá sería la relative clause es why I don't go to the gym. Acá. The time when I always go running is 6 p.m. Ahí está. Cuando pongo entre paréntesis la relative clause, nada más bien cuál es el verbo de la principal y cuál es el de la relative clause. Bueno, estas serían básicamente las relative clauses. Después tenían un mini resumen con un par de ejemplos. Esto está exactamente copiado de la plataforma, si se lo quieren chusmear. Ahí tienen todos, tienen el that, el who, which, whose, where, when y why. Creo que más o menos igual puse un ejemplo de cada uno. Acá lo que posiblemente después preguntemos en el examen es, por ejemplo, si usamos un where, ¿a qué nos referimos? ¿De qué hablamos? Bueno, de un lugar. Si quiero decir si digo un why, ¿para qué? ¿Para decir qué? Para decir un motivo. Si digo when, ¿para qué? Para decir un momento, un horario, ¿sí? Esto era medio parecido al examen que les preguntábamos sobre las question words. ¿Qué preguntaban esas question words? Después, ¿qué más les preguntamos? No, después a veces capaz les damos como dos oraciones y las hacemos juntar con alguna de estas relative clauses. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, my cat is ill. My cat is brown. Le doy un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Cómo las unimos? Bueno, my cat, which is brown, is ill. I want a new job.
The show was advertised in the newspaper. ¿Cómo las puedo unir? Bueno, I want a job which was advertised in the newspaper, por ejemplo. Les doy así ejemplos medio sacados de la área, así que puede ser que no tengan mucho sentido, pero la idea es que entiendan cómo se van a unir estas dos oraciones. O podría ser, por ejemplo, the show that I want was advertised in the newspaper. Algo así. Ahí este tiene un poquito más de sentido. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, sí. Very good. Así que bueno, esos serían más o menos los tipos de ejercicios que les vamos a tomar en el examen. Pero bueno, chicos, semana que viene tenemos la revisión, que ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Creo que simplemente... Ay, no me permite abrirlo ahora. Ay, creo que no anda de vuelta el coso este. Bueno, básicamente lo que vieron que para la primera revisión habíamos hecho como un TP y lo corregimos en clase. Bueno, en este caso es simplemente un poco de un par de ejercicios y demás para que ustedes practiquen por su cuenta y que en la clase se saquen las dudas, ¿sí? Así que la semana que viene vengan con dudas de todo lo que estuvimos viendo, los tiempos, los temas fueron estos, que les voy a copiar acá. Así que nada, chusmen, si hay alguna cosa de estas que no haya quedado clara y vengan con dudas, ¿sí? Simplemente porque es eso lo que vamos a ver. Dudas para el parcial. No tienen TP ni nada. Perfecto. Very good. El Bueno, material este de las semanas que faltan, ¿dónde lo vas a subir? ¿el qué? Perdón, no El escuché. material del Eh, mosaico que no podemos ver. sí, lo voy a subir en el mismo mosaico de la semana 9 y 10. Seguramente ponga como new info o algo así. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, estamos entonces. Nos vemos el martes próximo. Vengan con dudas, porfa. Y nada. Buenísimo, gracias, profe. Chao, chao, de nada. Buena semana. Bye. Bye.